Vamos a empezar con el tema circunferencias. Como el tema es bastante largo, o al menos la teoría es muy extensa, vamos a dividir este tema en dos partes. Primero vamos a estudiar las propiedades de la circunferencia, eso es lo que corresponde a esta clase, y en una clase posterior estudiaremos la relación que existe entre la circunferencia y ciertos ángulos, ¿sí? Eso para después. Primero tenemos que conocer a la circunferencia, y creo que ya nosotros desde pequeños aprendemos a reconocer a una circunferencia, a distinguirla de otras figuras. Si tuviéramos que precisar un concepto, diríamos que una circunferencia es una línea curva y cerrada. Y por ser cerrada, obviamente tiene interior. En su interior existe un punto especial, al que le llamamos centro. Y cuando trazamos segmentos que van del centro hasta la circunferencia, esos segmentos se llaman radios y sabemos que todos los radios son iguales. Esa es la característica, ese es el rasgo fundamental de una circunferencia. Toda circunferencia en su interior tiene un centro y a partir del centro se trazan o se pueden trazar segmentos, todos iguales, llamados radios. ¿Cómo reconocemos que una curva que nos dan por ahí es una circunferencia? ¿Cómo? Para eso existe una señal. Fíjate, cuando tú veas una curva cerrada así, entonces ella será una circunferencia si por ahí nos indican esta flechita, ¿no? Esa flechita lo que nos dice es que estamos ante una circunferencia. Y el punto donde empieza ese segmentito, que es este de aquí, resulta que es el centro de la circunferencia. O sea que si le pongo O, el centro de esta circunferencia sería el punto O. ¿Está bien? Ya está. Ahora, hace un rato mencioné que podía trazar desde el centro varios segmentos. Voy a dibujar unos cuantos. En realidad son demasiados. Una cantidad innumerable, infinita de segmentos se pueden dibujar. Y todos ellos son de la misma longitud y se llaman radios. ¿Sí? A todo le voy a poner la longitud R, inclusive a él. A este punto le vamos a poner P, aquí le vamos a poner Q, aquí M y aquí N. Ya está. Y entonces los radios son los segmentos verdes. OP, también puede ser OQ, OM, ON, etc. Un montón de radios se pueden dibujar ahí. ¿Qué cosa es un arco? Un arco es una porción, un pedacillo de una circunferencia comprendido entre dos puntos. A ver, tomamos dos puntos en esta circunferencia, ahí, y la porción de circunferencia que se encuentra entre esos puntos, esta porción de circunferencia, a esa curvita se le llama arco. Listo. Entonces vamos a ponerle a sus extremos, a este punto y a este otro, un par de letras. Le voy a poner al de arriba la letra A y al de abajo la letra B. Entonces ese arquito tiene un nombre, se llama arco AB. Se coloca la A y se coloca la B y encima se dibuja un arco. Y lo que dice ahí es arco AB y es el nombre de esta curvita que ves acá. Ahora, todo arco tiene una medida. El arco tiene una longitud que nos dice qué tan largo es, ¿no? Pero también existe una medida angular que nos indica qué tan curvado está el arco, ¿sí? O sea que hay una longitud y hay una curvatura. En trigonometría se suele trabajar en los primeros temas cómo se calcula la longitud de un arco. Y en geometría solemos trabajar con la medida de la curvatura. Y eso se calcula en grados sexagesimales. Y si quieres saber cuánto es la medida angular de un arco, debes trazar los radios que van hacia los extremos, así. Jamás debes olvidar que ellos son radios. Pero como esos radios van a los extremos del arco, definen un ángulo aquí, una medida, que es la misma medida del arco. O sea que si este ángulo mide alfa, el arco mide alfa también. O sea que la medida del arco es la misma medida del ángulo central que lo subtiende.
Eso lo voy a escribir aquí. La medida del arco que va de A hasta B es igual a la medida del ángulo AOB, del ángulo central. En este caso sería alfa, ¿no? La medida del arco AB sería alfa. Y dime, si este arco tiene la misma medida que este ángulo central, ¿cuánto crees que resultará ser la medida de toda la circunferencia? Que podríamos entenderla como un conjunto, una suma de varios arcos. Esa medida sería algo así como que la suma de varios ángulos. Como estos completan una vuelta, saldría 360. Decimos entonces que la medida angular de una circunferencia va a ser igual a 360. ¿Se entiende? No lo vayas a olvidar. Toda una circunferencia angularmente mide 360 grados independiente de su tamaño. Si es chiquitita, su medida angular es 360. Si es mediana o es grandaza, su medida angular sigue siendo de 360 grados. Y si tuviera solo la mitad de una circunferencia, bueno, la mitad medirá pues 180 grados, ¿no? Listo. Hablemos ahora acerca de las rectas secantes y las rectas tangentes. He aquí una circunferencia. Recta secante es aquella recta que corta a la circunferencia. ¿Qué significa que la recta esta corte a la circunferencia? Significa que un pedazo de la circunferencia queda a un lado de la recta, aquí está, y otro pedazo de la circunferencia queda del otro lado de la recta. Eso significa cortar, ¿no? Pasa la recta y la circunferencia queda dividida en dos partes. Cada parte se encuentra a un lado de la recta, ¿sí? Por eso se dice que esta recta corta a la circunferencia. Corta, la divide en dos partes. A esta recta L1 se le conoce como recta secante. Recta secante es L1. La palabra secante tiene la raíz sechar, que viene del latín, que significa cortar, partir, dividir, ¿no? De ahí, de esa misma raíz proviene la palabra seccionar, intersección, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ojo, toda recta secante tiene dos puntos en común con la circunferencia, llamados puntos de intersección. Pero también existe una recta, bueno, existen muchas rectas, que no cortan a la circunferencia, sino que tocan a la circunferencia. Aquí voy a dibujar una de ellas. A ver. Esa recta que tú ves ahí no corta a la circunferencia, pero sí tiene contacto con ella en un punto. ¿Por qué decimos que no la corta? Porque toda la circunferencia queda de la recta hacia un lado. Del otro lado de la recta no hay nada, ni un pedacito de la circunferencia. Entonces ella no corta, toca. Y por tocar a la circunferencia es conocida como recta tangente. Esta recta L2 es la recta tangente. La palabra tangente contiene la raíz tang, también viene de latín. Equivale a tocar, ¿no? De ahí viene la palabra tangible, por ejemplo, ¿no? Tangente significa que toca. Recta tangente es una recta que toca la circunferencia y lo hace en un solo punto, que tiene un nombre especial. Este punto de contacto entre la circunferencia y la recta tangente se llama punto de tangencia. Para nuestro esquema sería el punto T. Listo. Y hay una propiedad espectacular para el punto de tangencia. Y es la siguiente. Cuando trazas el radio que va hacia el punto de tangencia, primero no debes olvidar que esto es radio y que por lo tanto es igual que él. Ese radio que va desde el centro O hasta el punto de tangencia T, ese radio forma 90 grados con la recta tangente. Y el radio que va al punto de tangencia forma con la recta tangente 90 grados. O sea, el segmento azul que va desde O hasta T y la recta L2 que es la recta tangente son perpendiculares. Así se indica que son perpendiculares. O sea, este segmento y esta recta forman 90 grados. ¿Sí? Ahí está. Perfecto. Veamos ahora algunas propiedades. Esto ya es mucho más sencillo. Observa que aquí hay varios segmentos que conectan dos puntos de la circunferencia, que unen dos puntos de la circunferencia. Esos segmentos se llaman cuerdas. Yo aquí he señalado uno de ellos y le voy a poner el nombre de cuerda.
debe entenderse que los demás también se llaman así. ¿Qué pasa cuando dos cuerdas son de igual longitud? Ah, mira, esta cuerda subtiende un arco. A esa cuerda le corresponde un arco y a esta cuerda le corresponde un arco también. Cuando las cuerdas son de igual longitud, los arcos son de igual medida. Ah, o sea que el arco correspondiente a la primera cuerda mide lo mismo que el arco correspondiente a la otra. Si esto mide alfa, esto también alfa. Aquí, estas dos cuerdas son paralelas, no parecen iguales, pero sí se ven paralelas. Entonces, cuando se tiene dos cuerdas paralelas, se cumple que los arcos que están entre las paralelas son de igual medida. Omega, le ponemos a este arco y a este otro arco le ponemos también omega. Tenemos aquí una cuerda y el centro. Ah, cuando está ubicado el centro y te dan una cuerda, lo que se debe hacer es trazar desde el centro una perpendicular. Desde el centro, ¡pam!, disparo una perpendicular. ¿Qué ocurre con la cuerda cuando se le dispara una perpendicular? Ocurre que se divide en dos partes iguales, que no se te olvide, ¿sí? Y si tuvieras la necesidad de prolongar esa línea azul y tienes que hacerla llegar hasta la circunferencia, ocurre algo alucinante, y es que desde ese punto hasta el extremo de la cuerda y de ese mismo punto hacia el otro extremo de la cuerda, tenemos dos arcos de igual medida. Ah, o sea que si del centro disparo una perpendicular hacia una cuerda, la cuerda se divide en partes iguales y el arco también se divide en partes iguales. Que no se te olvide. A ver, vamos con esta otra propiedad. Tenemos aquí una recta tangente. Se sabe que ella es tangente porque el punto T, se señala acá abajo, es punto de tangencia, punto de contacto. Esta tangente y esta cuerda son paralelas. ¿Qué se cumple? Que del punto de tangencia hacia un lado, hasta llegar al extremo de la cuerda, y del punto de tangencia hacia el otro lado, hasta llegar al extremo de la cuerda, se tienen dos arcos que son de igual medida. Omega, omega. Ah, ya, cuando una tangente es paralela a una cuerda, desde el punto de tangencia se abren dos arcos de igual medida, ¿sí? Arcos iguales. Observa esto. He aquí una circunferencia, ¿sí? Y desde fuera, desde este punto, se ha dibujado un par de tangentes. Una que es tangente P y la otra que es tangente en Q. Ellos dos, se indica aquí abajo, son puntos de tangencia. Esas tangentes que van hacia la circunferencia y que parten del mismo punto son de igual longitud. O sea que si esto mide A, esto mide A también. Ojo que A es desde el punto exterior hasta el punto de contacto. Del punto exterior al punto de contacto. Esas longitudes son iguales. Además de eso, en esa misma figura se cumple algo más, ¿no? Una propiedad adicional que la voy a explicar aquí para no complicar el dibujo que ha quedado tan limpio y tan bonito ahí a la izquierda. Es lo mismo, ya sabes que estos dos son iguales, pero además de eso, además de que estas tangentes son iguales, la línea que va de aquí hasta el centro, ah mira, ella, la que va hacia el centro es bisectriz. O sea que estos ángulos son iguales, rho, rho, ya está. Cuando tienes dos tangentes dibujadas hacia una circunferencia desde un mismo punto, las tangentes son iguales y la línea que va al centro es bisectriz. Listo. Veamos un par de ejercicios. Esto es muy sencillo, mira. Primero se nos pide calcular la medida del arco AB. La medida del arco AB, aquí está. Este es el arco AB, X. Eso es lo que se nos pide. BD es paralelo con AE. A ver, BD paralelo con AE. Si esta línea y esta son paralelas, entonces el arco que aparece aquí es igual al arco que aparece acá, ¿no? Porque cuando hay paralelas, entre las paralelas los arcos son iguales. Este arco mide también X. Ya, ahora, ¿qué más? ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos como dato que CD es paralelo con BE. CD, esta línea, es paralela con BE. Y si ellas dos son paralelas, esta medida podría pasar acá. Entre las paralelas los arcos son iguales.
O sea que esto es X. Y la medida del arco CD es igual a 60 grados. Oh, el arco que va desde C hasta D mide 60 grados. Yo creo que se entiende por el hecho de que aquí está la flechita, L es el centro. Se entiende que se ha cortado la circunferencia y lo que tenemos aquí es la mitad. Y habíamos indicado que la mitad de una circunferencia mide 180 grados. O sea, X más 60 más X es 180. Pero como esto vale 60, entonces entendemos que las 3X deben sumar 120, ¿no? 3X es igual a 120, por lo tanto X vale 40. Chévere. Pregunta número 2. Se pide calcular el radio. Sabiendo que T es punto de tangencia, que AB vale 3 y BC vale 10. Esta cuerda mide 10. Ya está. Bueno, ataca. Tienes el centro y el punto de tangencia. ¿Vas a pensar qué hacer o vas a actuar? De frente nomás. Unes el centro con el punto de tangencia. No hay que olvidar que esa línea es el radio. Y ese radio y la recta tangente forman 90 grados. ¿Qué más? Fíjate. Tienes desde B hasta C una cuerda que mide 10 y está el centro. Dispara la perpendicular. Si del centro le trazas la perpendicular a una cuerda, esa perpendicular divide a la cuerda en dos mitades. Quiere decir que aquí es 5 y aquí es 5. La perpendicular divide a la cuerda en partes iguales. Y ahora sí, ¿qué es esto de aquí? No me digas que es cuadrado, no te pases. Es un rectángulo. Por lo tanto, el lado de arriba es igual que el lado de abajo. Pero abajo hay 3 más 5, 8. Entonces el radio vale 8. Diremos que el valor de R es igual a 8. Continuemos con las propiedades de la circunferencia. Observa este dibujito. Te vas a dar cuenta, notarás que aquí hay una circunferencia y desde este punto que está afuera se le ha trazado a ella un par de tangentes. Una de ellas es tangente en A y la otra es tangente en B. Se han dibujado dos tangentes y se entiende que ellas deben ser iguales, ¿no? Porque si trazas de cualquier punto del exterior dos tangentes, se sabe que las tangentes son iguales. Lo curioso es que cuando el ángulo entre las tangentes vale 90, se demuestra que esas tangentes son iguales con el radio. O sea que si el radio es R, esto de aquí vale R y esto de acá vale R. Recuerda, cuando las dos tangentes forman entre sí ángulo de 90, no solo son iguales entre sí, sino que son iguales con el radio. Y algo más, el arco que se determina entre los puntos de contacto o punto de tangencia mide 90 grados. Listo. Siguiente. Tenemos acá una circunferencia y en ella está dibujada la cuerda PQ. Sucede que por el extremo P se ha dibujado una tangente y por Q también se ha dibujado una tangente. Se cumple que la cuerda forma con esas tangentes que pasan por sus extremos ángulos de igual medida. Estas medidas son iguales. O sea que si esto mide alfa, esto mide alfa también. Recuerda, si tienes una cuerda y por cada extremo se ha dibujado una tangente, en esos puntos de tangencia se determinan medidas iguales, ¿sí? Ahora observa esto. Cuando se conoce el radio y la relación que hay entre una cuerda y el radio, se puede saber cuánto mide el arco subtendido por esa cuerda. Profe, ¿qué está hablando? Te lo explico mejor así. Acá tienes una circunferencia de radio R. Si esta cuerda mide también R, si la cuerda tiene el mismo tamaño que el radio, entonces el arco correspondiente a esa cuerda, el arco que subtiende esa cuerda mide 60 grados. Y no es muy difícil de probar, solo vas del centro hasta aquí, del centro hasta acá, y como tienes R, R y R también se forma un triángulo equilátero. El ángulo que está en el centro, el central, mide 60. Por lo tanto, el arco mide 60 también.
¿Qué pasa cuando la cuerda es igual al radio por la raíz de 2? Radio R, la cuerda es radio por raíz de 2. En ese caso, el arco correspondiente a esa cuerda mide 90 grados. ¿Y qué pasa si la cuerda es igual al radio multiplicado por la raíz de 3? En ese caso, el arco correspondiente a esa cuerda mide 120 grados. Listo. Ahora, estamos trabajando por ahora con una sola circunferencia, pero se puede trabajar con 2 o hasta con más. Empecemos con 2. ¿Qué pasa cuando 2 circunferencias se ubican en el mismo plano? Bueno, puede suceder que estén dispuestas de diversas formas. Por ejemplo, cuando están ubicadas así, separadas, sin estar en contacto, se dice que son circunferencias exteriores. Exteriores porque la pequeña está fuera de la más grande y la que es más grande, la que está acá a la izquierda, está fuera de la pequeña. Las dos son exteriores. ¿Qué podríamos decir de ellas? Bueno, existe una recta que pasa por aquí y toca a las dos circunferencias. Esa recta recibe el nombre de recta tangente común exterior. Recta tangente común exterior. ¿Por qué es exterior? Te explico. Una recta es exterior a dos figuras cuando esas figuras quedan a un mismo lado de la recta. Pero si una de las figuras quedara a un lado y la otra quedara del otro lado, la recta se llamaría interior. Ella es exterior. Y así como ella, hay otra por aquí arriba. Por acá. Otra recta tangente común exterior. Y por si acaso se cumple, se demuestra que este segmento tangente es de igual longitud que este segmento tangente de aquí. Ya. Por si acaso, también te indicaré que existen otras rectas que tocan a esas dos circunferencias. Voy a dibujar una de ellas, al menos para que tengas la idea de su existencia. Esa recta se llama, valga la redundancia, recta tangente común interior. Tangente común porque toca a las dos. Interior porque, si te fijas bien en esa recta, esta circunferencia está a un lado de la recta y ella está del otro lado. Por eso es que ella se considera interior a las circunferencias. Listo. ¿Qué ocurre cuando dos circunferencias entran en contacto externo? Cuando se tocan por fuera, como lo ves ahí. Primero debes entender que cuando las circunferencias están ubicadas en esta posición, se dice que son circunferencias tangentes exteriores. ¿Sí? Listo. Pregunto, ¿tú crees que existirá la recta tangente común exterior? La respuesta es sí. Aquí está. ¿Tú crees que exista otra recta tangente común exterior? Sí. Aquí está. ¿Se cumplirá que las rectas tangentes comunes exteriores son iguales? O sea, que este segmento es igual que este otro. Obviamente que sí, obviamente que sí. Aquí existe la recta tangente común interior que, como tú comprenderás, no es única. Hay otra más por acá, ¿no? Aquí existe la recta tangente común interior. Sí, aquí está. La voy a dibujar así. A diferencia del caso anterior, ella es única. No hay otra recta tangente común interior en este esquema. ¿Sí? Listo. Ahora, debes tú saber lo siguiente, esto es muy importante. Cuando estás resolviendo un problema y se te presentan dos circunferencias tangentes exteriores, se recomienda que, 1, traces esta línea anaranjada, traces la recta tangente común interior. O 2, que unas los centros de las circunferencias, porque la línea que une los centros pasa por el punto de tangencia que existe entre las circunferencias. Las circunferencias generan un punto de tangencia y la línea que une los centros pasa por ese punto de tangencia. ¿Qué más? Bueno, hay algo más, fíjate. Estas dos circunferencias son tangentes exteriores. Se ve, lo hemos mencionado por acá. Tú ya sabes que cuando ellas se presenten ante ti en un problema tendrás como primera opción dibujar la tangente común interior. Como segunda opción,
ubicar los centros y unirlos porque esa línea pasará por T. Tercera opción, si tienes la suerte de que hay una recta pasando por el punto T y cortando a las circunferencias así, cuando una recta que corta las circunferencias pasa por el punto de tangencia, se demuestra que a partir del punto de tangencia se generan arcos de igual medida. Si este arco mide alfa, este arco mide también alfa. Ojo, no son arcos iguales porque es evidente que un arco es mucho más largo que el otro, pero tienen la misma curvatura, por eso tienen la misma medida. ¿Qué sucederá en un problema cuando tengamos dos circunferencias tangentes exteriores y aparezca esta línea llamada tangente común exterior? Se recomienda que hagas esto, ¿no? Traza la cuerda que va de T hasta B, cuerda de esta circunferencia, traza la cuerda que va de T hasta A, ella es cuerda de la otra circunferencia, y se demuestra que esas cuerdas forman entre sí 90 grados. Ojalá eso no se te olvide, ojalá. Cuando dos circunferencias están ubicadas de esta manera y se están cortando, se les llama pues a ella circunferencias secantes. Las circunferencias secantes generan dos puntos de intersección y en la mayoría de los casos, no siempre, pero las más de las veces, es necesario unir esos puntos de intersección. Yo lo voy a hacer acá, mira. Ahí. Por si acaso ese segmento tiene un nombre muy especial que debes tú conocer. ¿Cómo se llama ese segmento que une los puntos de intersección de dos circunferencias secantes? Se llama cuerda común, porque es el único segmento, el único que hace el papel de cuerda tanto de una circunferencia como de la otra. Es la única cuerda que tienen ambas. Bueno, en común, ¿no? Listo. Recuerda, cuando ante ti aparezcan dos circunferencias secantes, une los puntos de intersección, o en otras palabras, traza la cuerda común. Y también puedes unir los centros, porque pasan, bueno, situaciones muy bonitas cuando se unen los centros. Por ejemplo, cuando unes los centros, esa recta resulta que es la mediatriz de la cuerda común. O sea, a la cuerda común la partes por la mitad y forma 90 grados con ella. ¿Sí? Y eso puede servir de mucho, ¿no es cierto? Así es. Recuerda, ante circunferencias secantes, traza la cuerda común y si es necesario unir los centros, recuerda que la recta que une los centros es la mediatriz de la cuerda común. ¿Qué pasa cuando dos circunferencias se ubican de esta manera? Cuando se van tocando y una de ellas está dentro de la otra. Ellas dos se tocan en este punto, él pasa a ser punto de tangencia, ¿sí? Y se dice que estas circunferencias son tangentes una interior a la otra. Bueno, existe una recta especial para este dibujo, pero muy especial, que voy a dibujar de azul. Ella se llama recta tangente común exterior. Es la única recta que toca al mismo tiempo a la circunferencia pequeña y a la grande. Es tangente a las dos. Ya, recuerda esto, pero recuérdalo. Cuando dos circunferencias tangentes interiores se presenten ante ti en un problema, tienes como primera opción trazar la recta tangente común exterior. Como segunda opción, une los centros, porque la recta que une los centros pasa por el punto de tangencia. No lo olvides, la línea que pasa por los centros pasa también por el punto de tangencia. Tercera opción, si tienes este esquema en un problema, fíjate si tienes la suerte de que una recta secante pase por el punto T. Porque si del punto de tangencia sale una secante, entonces se determinan dos arcos de igual medida. Del punto de tangencia hasta aquí y del punto de tangencia hasta acá. Ojo, los arcos no son iguales, porque es evidente que él es chiquitito y este grandote, ¿no? Pero tienen la misma medida, tienen el mismo grado de curvatura. Ahí está. Vamos a resolver un par de ejercicios. Fíjate. Acá se nos pide calcular el valor de X
sabiendo que el arco MQ mide 80. Acá dice, la medida del arco MQ es igual a 80. El arco MQ va desde aquí hasta acá. Eso mide 80. ¿Qué más? La medida del arco que va de T hasta P es 140. Desde T hasta P, el arco mide 140. P, Q y T son puntos de tangencia. Una pregunta. ¿Qué significa que Q sea punto de tangencia? Significa que esta recta es tangente. Y si tienes el centro, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Debes trazar aquí, debes indicar que este ángulo mide 90 y además, ¿no? Ya que has trazado este radio, puedes aprovechar que este ángulo central mide lo mismo que este arco, mide 80 graditos. ¿Recuerdas? El ángulo que está en el centro vale igual que el arco. Ah, ya. Y el radio que va al punto de tangencia forma 90 grados con la tangente. ¿Qué significa, pregunto yo, que P sea punto de tangencia? Bueno, que él sea punto de tangencia quiere decir que las dos circunferencias se están tocando. Y como veo que está ya ubicado el centro de una de ellas, entonces me apresto a ubicar el centro de la otra. Así. ¿Por qué? Porque sé que este centro, este punto de tangencia y este centro están alineados. En otras palabras, si prolongo la línea blanca, voy a pasar por el centro de la circunferencia. ¿Sí? Perfecto. Ahora, el centro voy a unirlo con el punto T porque T es punto de tangencia y es tangente. Ah, ya se traza aquí, que facilito. Esto vale 90. Y ese radio me sirve para calcular este ángulo, que mide igual que el arco, 140 grados. Y el problema dejó de ser un problema de circunferencia y pasa a ser un problema de triángulos, cuadriláteros, polígonos. Listo. ¿Cómo podemos resolver este problema? Hay muchas maneras. Una de ellas, esta línea la continúo hasta acá. Continuamos esta línea hasta aquí. Y entonces este ángulo se conoce, valdría 50, porque la suma de los dos tiene que dar 140. Él vale 50. Y ahora tenemos ante nuestros ojitos esta figurita. Mírala bien, es un poco larguita, pero si miramos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que sirve muy bien para hallar X. En un cuadrilátero convexo, la suma de dos ángulos interiores es igual que la suma de dos ángulos exteriores. Aplicando esa propiedad, resolvemos el problema de inmediato. X es ángulo interior, 90 es ángulo interior, 50 es ángulo exterior y aquí está 80 como ángulo exterior. X más 90 es igual a 80 más 50, de donde X resulta ser igual a 40. Aquí, si tienes una cuerda y por A y B, que son sus extremos, se han trazado tangentes, este ángulo tiene igual medida que este otro. ¿Sí? Recuerda que A y B son puntos de tangencia. Entonces estas medidas son iguales, alfa y alfa. Y eso se repite abajo. Hay una cuerda que va de C hasta D. Por el extremo C, una tangente. Por el extremo D, otra tangente. Estos dos, por si acaso, acá lo dice, son puntos de tangencia. Entonces, estas medidas son iguales. Beta y beta. Listo. Pregunto, ¿esto no es acaso igual que alfa? ¿Y esto no es acaso igual que beta? Y entonces en este triángulo, si él es igual a 50, alfa más beta sería 130. Lo anotamos por aquí. Alfa más beta es igual a 130. Se deduce a partir de este triángulo. Y luego nos queda para hallar X esta figura. Por si acaso te recuerdo que esa figura es un cuadrilátero convexo, donde se tienen dos ángulos internos y dos externos. X es interno, 50 es interno, alfa, esta de aquí, es un ángulo externo, y este beta de acá, que está en el punto D, también es un ángulo externo.
Y como esta suma debe ser igual que esta, decimos que x más 50 es igual que alfa más beta. X más 50 es igual que alfa más beta, que vale 130. 50 pasa a restar y x tomaría el valor de 80. Veamos cómo se combina la circunferencia con las figuras que se han estudiado antes de ella, o sea, con el triángulo y con el cuadrilátero, por ejemplo, o con algunos polígonos. Primero, puede suceder que una circunferencia se encuentre en el interior de un triángulo o en el interior de un cuadrilátero o dentro de un polígono, tocando todos sus lados. Cuando eso ocurre, se dice que la circunferencia está inscrita en ese polígono. Por ejemplo, aquí. Acá se puede ver que la circunferencia yace en el interior del triángulo y está en contacto con sus tres lados. Por eso es correcto decir que esa circunferencia está inscrita en el triángulo. Circunferencia inscrita en el triángulo. Y si la circunferencia se encuentra inscrita en el triángulo, se dice entonces que el triángulo está circunscrito a la circunferencia. El triángulo está circunscrito, lo cual quiere decir que circunda, que rodea, que envuelve a la circunferencia. El triángulo está circunscrito a la circunferencia. O sea, la figura de adentro está inscrita y la de fuera está circunscrita. ¿Sí? Y el radio de esa circunferencia resulta que es el inradio del triángulo. Allá, R es el inradio del triángulo. ¿Está bien? Listo. En este caso diríamos que la circunferencia está inscrita en ese pentágono o que el pentágono está circunscrito a la circunferencia. ¿Está bien? Ocurre algo muy especial cuando la circunferencia está inscrita en un triángulo. Observa. Si los lados de este triángulo midiesen A, B y C, si los lados miden A, B y C, entonces tú verás que el punto de tangencia que está sobre el lado A lo divide en dos partes. Vamos a llamarles esas partes M y N. Tú observarás que el punto de tangencia que está sobre C determina dos partes. Una de esas partes mide M, espero que se entienda que estos dos son iguales, y a la otra parte le vamos a poner L. Se sabe que estos dos son iguales, él sería L, y se sabe que ellos dos son iguales porque son tangentes a la circunferencia trazadas de este punto. Esto vale N. Ya está. Y entonces se puede afirmar que M más N es A, que M más L es C, que N más L es B, y combinando de manera feliz esas ecuaciones se obtiene lo siguiente. ¿Sabes cómo se calcula este valor, el valor de M? M. A ver, M es el segmento que parte de un vértice y es tangente a la circunferencia. Estos dos, mira, parten de este vértice, que es el vértice opuesto al lado B. ¿Te das cuenta, no? Se demuestra que M es igual a P menos el valor del lado opuesto, o sea, P menos B. Para que no haya un cruce en los circuitos cerebrales, hay que recordar que P no es nada más y nada menos que el semiperímetro. ¿Y cómo se calculaba el valor del semiperímetro? Facilito. Se sumaban los lados, A más B más C, y eso se dividía entre 2, por si acaso. Eso es P. M resulta ser igual al semiperímetro menos el lado B. ¿Cómo se calcula L, que es esta distancia que parte de este vértice, ¿no? De ahí salen las L's. Este vértice es el opuesto al lado A. ¿Cómo crees que se calcula la L? Ya se entiende, ¿no? Que L es igual a P menos A. Por lo tanto, la N, que parte de este vértice, que es el opuesto a C, cada una de esas N's valdrá P menos C. O sea que cuando se tiene la circunferencia inscrita en un triángulo, esa circunferencia toca a cada lado y lo divide en dos partes. Y esas partes se pueden calcular. Cada una de esas partes siempre será el semiperímetro menos el lado opuesto. Listo. Vamos por acá.
Cuando la circunferencia pasa por todos los vértices de un polígono, se dice que la circunferencia está circunscrita al polígono, que lo está circundando, que lo está rodeando. Por ejemplo, en este caso, la circunferencia que ves acá está circunscrita al triángulo. ¿Qué diríamos del triángulo? Que está inscrito en la circunferencia. ¿Y el radio de la circunferencia qué cosa es? Para el triángulo es el circunradio. Ah, ya. R es el circunradio del triángulo. Oh. La circunferencia se encuentra circunscrita al triángulo y el triángulo está inscrito en la circunferencia. Ahora esto, ¿cuándo se dice que una circunferencia está inscrita a un triángulo? Fíjate. Vamos a colocar aquí que la circunferencia es inscrita a un triángulo. ¿Sí? Acá, triángulo. Listo, ya está. ¿Cuándo se dice que una circunferencia se encuentra inscrita a un triángulo? Fíjate, cuando la circunferencia está ubicada fuera del triángulo, es tangente a uno de sus lados y a las prolongaciones de los otros dos. En ese caso se afirma que la circunferencia es inscrita al triángulo. Y lo he puesto entre comillas porque ese nombre está mal construido. Tiene el prefijo ex y el prefijo in. Como que nos confunde, ¿está fuera o está dentro del triángulo? ¿No? Su nombre correcto es circunferencia exscrita, ¿no? Circunferencia exscrita al triángulo. Sin embargo, en los libros que circulan por los medios preuniversitarios, a ella le siguen llamando circunferencia inscrita, por eso es que lo coloco así. Circunferencia inscrita al triángulo. Ojo, por si acaso, si a este lado le ponemos longitud A él le ponemos longitud B y a este le ponemos longitud C, ojo que la B sería todo esto, y la A y la C serían estos lados del triángulo, se demuestra algo muy bonito. Se demuestra que hay un vértice opuesto a esta circunferencia. Su vértice opuesto sería este de aquí. Y la distancia desde este vértice opuesto hasta el punto de tangencia, o sea, esta distancia, L, que sería igual que la distancia de aquí hacia este punto de tangencia, esta distancia L también, cualquiera de esas dos, se demuestra que es igual al semiperímetro. O sea, L es igual que P. ¿Qué cosa es P? P es el semiperímetro del triángulo. Semiperímetro. ¿Y cómo se calcula el semiperímetro? A más B más C entre 2. Se demuestra que L es igual a más B más C entre 2, o sea que es igual al semiperímetro. Cuando está dibujada la circunferencia escrita, entonces queda a la vista un segmento, el tangente, que es igual al semiperímetro de este triángulo. Hablemos ahora del teorema del francés Jean-Victor Poncelet. Fíjate, esta es la historia de una circunferencia que está inscrita en un triángulo rectángulo. El radio de esa circunferencia sería el inradio del triángulo rectángulo y Poncelet llegó a demostrar que con los catetos y la hipotenusa se podía calcular el valor del inradio, o en otras palabras, que hay una relación entre los lados del triángulo rectángulo y el inradio. Se llega a demostrar que la suma de los catetos, ojo, la suma de los catetos, o la suma de las longitudes de los catetos, ¿no? Eso es siempre igual al valor de la hipotenusa más el doble del inradio. A la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más el doble del inradio. Así es. Para cualquier triángulo rectángulo. ¿Sí? El teorema de Henry-Pitot, fíjate. Ahora tenemos una circunferencia inscrita en un cuadrilátero. O sea, ese es un cuadrilátero circunscrito. En todo cuadrilátero circunscrito se cumple que la suma de dos lados opuestos es igual a la suma de los otros dos lados opuestos. O sea que si ponemos A, B, C y D, se cumple que A más C, eso es igual a B más D.
la suma de dos lados opuestos es igual que la suma de los otros dos lados opuestos. Muy bien, veamos un par de ejercicios. Fíjate. Tenemos acá un triángulo rectángulo ABC y está dibujada la circunferencia inscrita, ahí lo dice, inscrita. Se pide calcular OP. OP es la distancia desde el centro de la circunferencia inscrita hasta este punto que está sobre la hipotenusa, ¿no? X, vamos a ponerle X. Ya. Se sabe que AB vale 5, BC vale 12. A ver. AB vale 5, ya, el cateto es 5. BC vale 12, el otro cateto es 12. 12. Alto ahí. Si un cateto vale 5 y el otro vale 12, ¿cuál es el valor de la hipotenusa? 13, ¿no es cierto? Ya no es necesario que apliques el teorema de Pitágoras. Es más, no lo hagas, ¿ya? Ya no apliques Pitágoras. Sácalo del baúl de la memoria. 5, 12, 13. Ajá. Chévere. Pregúntate, ¿tú crees que podríamos hallar el inradio de este triángulo rectángulo? Y creo que la respuesta es sí. Solo hay que aplicar el teorema de Jean-Victor Poncelet. Sería así. La suma de los catetos, o sea 5 más 12, eso es igual a la hipotenusa, que vale 13, más 2 veces el inradio, que es R. 5 más 12, 17, menos 13, 4 igual a 2R, por lo tanto R vale 2. El radio vale 2. Y ahora voy a hacer un trazo que es evidente, mira. Voy a unir el centro con el punto de tangencia. Esto vale 90. ¿Te acuerdas? Ese radio y la tangente forman 90. Esto es igual que el radio, o sea, ¿cuánto vale? 2. ¿Qué nos faltaría para poder hallar X? Bueno, nos faltaría este segmentito de aquí. Pero en lugar de darnos esto, nos dan este otro. Mira, PC vale 8, dice. ¿Tú crees que ese 8 ayudará a calcular X? Yo creo que sí. Te he explicado una propiedad que más o menos dice así. Cuando tienes una circunferencia y le trazas por acá una tangente y por acá otra tangente, y esas tangentes forman 90 grados, ojalá recuerdes la propiedad, las tangentes son iguales con el radio de la circunferencia. Ya. Claro, porque cuando unes el centro aquí y acá se forma un cuadradito. Por eso es que se dice que si las tangentes forman 90 grados, esos segmentos tangentes son iguales con el radio. Y eso lo podríamos aplicar acá, mira. Creo que es fácil, ¿no? Porque, mira, este segmentito es tangente y este segmentito es tangente. Ya está. Y forman 90 grados. Uy, entonces ellos dos son iguales con el radio. Estos dos son iguales con el radio. Y el radio vale 2, o sea que él es 2 y él es 2. Ya está, pero si él es 2, él no vale 3. Y si él es 3, el de acá no es 3, porque estas dos son tangentes a la circunferencia. Y si aquí hay 3 y aquí hay 8, ya tenemos 11. Para completar el 13, que es todo, faltaría aquí 2, ¿no? 2. 2 y 2, X valdría entonces 2 raíz de 2. Si los catetos, cada uno de ellos vale 2, la hipotenusa X es 2 raíz de 2. Siguiente ejercicio. Se nos pide hallar BC. ¿Qué es BC? BC es la base menor de este trapecio rectángulo. Le ponemos X. AB vale 8. Uy, esto vale 8. Y CD vale 17. Ya está, CD vale 17. Muy bien, ¿qué hacemos? Yo creo que primero podríamos advertir que estamos ante un trapecio rectángulo circunscrito. Y si es un trapecio, o sea, un cuadrilátero circunscrito, aquí debería encajar perfectamente la idea del teorema de Pitot. Entonces diremos lo siguiente. Teorema de Pitot. Lo voy a escribir con una tiza un poquito más grande. Acá está.
teorema de Pitot. Y dice así, x más esta base, x más... A ver, a esa base le voy a poner una línea roja. Ya está. Y ese valor lo voy a colocar aquí. X más la base es igual a 8 más 17. Estoy aplicando el teorema de Pitot, nada más. X más la base roja es igual a 8 más 17. 8 más 17 es 25. Este rojo pasa a restar y ya está X. O sea, solo falta esto. ¿Y cómo hallamos esa parte? Pues mira, fíjate. ¿Qué se hace cuando uno tiene al frente un trapecio rectángulo? Siempre se hace esto, ¿te acuerdas? ¡Jua! Se traza la altura y se forma un rectángulo por ahí y un triángulo rectángulo por acá. La X baja aquí, el 8 pasa aquí a la derecha y esto es sumamente conocido, ¿no? Si la hipotenusa vale 17 y el cateto vale 8, el otro cateto se conoce de memoria. ¿Lo conoces de memoria? 15, ¿no es cierto? 15. Entonces, ¿cuánto vale el segmento rojo si aquí hay X y aquí hay 15? X más 15. Eso es. Y ese valor debe ir aquí. X más 15. Uy, uy, uy. X más X es 2X. Aquí había 25 menos 15 sale 10. Y entonces X, ya es facilito esto, X sale 5.